soy Lilian Barloco, y vivo en Francia desde 1980. Soy profesora de lengua, civilización y literatura. Bueno, todo arranca en Uruguay. A partir del 68 tengo una hermana mayor y la hermana mayor, 8 años, creo que inició un poco esa vía y ya con 14 años empezó una militancia discreta a nivel del liceo. Luego, en la entrada ya en los últimos años del preuniversitario en Uruguay, allí efectivamente formé parte de lo que inicialmente había sido la Federación de Estudiantes Revolucionarios, el FER, que después se escindió en dos grupos, y yo me quedé militando con el FER 68, que más adelante fue asociado como un vivero de Tupamaros. Y en el año 72 las fuerzas conjuntas empezaron realmente con una actividad represiva feroz, indiscriminada y discriminada también. Me vi envuelta mm, en una operación de parte de los militares de búsqueda de una militante tupamara clandestina. Y al cabo de otro mes más o menos, a mí se me anuncia de que, porque yo colaboraba con los tupamaros en esa época, se me anuncia que debo irme del país porque toda la gente alrededor mío estaba detenida y mejor era partir antes de que también ocurriera lo mismo conmigo. Y cuando llego a Chile voy a vivir con 11 otros uruguayos, todos compañeros, como se solía decir en esa época. Y yo en ese momento opté por quedarme en Chile y, digamos, abrazar todo lo que estaba pasando, el proceso chileno. Decidimos que nos quedábamos y que íbamos hasta las últimas con Chile. No sé cómo fue que una de las que se tenía que levantar temprano pone la radio y nos anuncia que hay golpe otra vez. Y entonces decidimos que nos íbamos al apartamento nuevo que recién habían ocupado los 5 que se habían ido, hasta que se levantó el golpe, no sé si fue 2 días después, y lo primero que hicimos, muy imprudentemente, fuimos a la casa, al departamento, y cuando llegamos estaba pintado el departamento: "Aquí viven tupamaros, comunistas", no sé qué, o sea que entramos, tomamos lo que teníamos que tomar y salimos, y ya no volvimos nunca más. Yo traté de ir a un par de contactos, y ahí fue donde constaté que no había más contactos ni nada. Entonces, yo estaba con un compañero chileno que era un militante estudiantil del Partido Comunista, y nos encontramos, y fue con ellos que era una pareja de amigos muy querida, con ellos que decidimos intentar la embajada argentina, porque las embajadas ya México y estaban repletas, eran inaccesibles. Y nos dimos cita, vimos que un coche de funcionarios, que no sabíamos quiénes eran, entraba también como a eso de las 8. E hicimos el plan de que teníamos que estar ahí en una esquina escondidos, esperando que llegara el coche del funcionario, y estaban los dos militares en la puerta chica. Uno de ellos se había ido a orinar detrás de una garita, o sea que había uno solo. Llega el coche del funcionario, se abren las puertas, los otros militares todavía no estaban, y nosotros estábamos como a 60, 70 metros. Empezamos a correr, pero a correr con un sprint realmente de maratonianos, y entramos, el portero nos cerraba el portón, pero veníamos con tanta fuerza que tuvo que abrirse y entramos. En eso salió el secretario,
furioso con el portero diciendo: "Ya les dije que no tenía que entrar más nadie, que somos 600 personas, que no po". Y así fue la entrada, es verdad, efectivamente había casi 700, 600, 700 personas. Y mi recuerdo es que aquello era un loquero, era un loquero. Tratábamos de organizar todo para que todo pudiera mantenerse, pero y hacíamos cosas increíbles porque se organizó todo en comisiones, la comisión de la cocina, la comisión de la limpieza, la comisión de yo qué sé qué, de médicos. Lo que me había deprimido fue tener la sensación de que aquello era como la última representación de una pieza de teatro que había empezado con los años de la Revolución Cubana y todo aquello, y la pieza quedaba condenada, porque yo sentía que íbamos a entrar en un periodo negro. Yo sentía, y eso, uh, y bueno, y llegamos, salimos y no sabíamos, subimos a ese avión sin saber a dónde nos llevaban. Y bueno, nos llevan a Paraná y a los uruguayos a Santa Fe. Bueno, nos casamos y ahí el ACNUR se hizo cargo de nosotros y bueno, nos quedamos en Buenos Aires hasta que nos aceptó Alemania Federal. Mi marido en ese momento tramitó una beca para seguir estudiando filosofía. El 4 de abril teníamos que viajar y 4 días antes nos convocan en la embajada y nos anulan el viaje. Dicen, ustedes no pueden ir, el gobierno alemán les ha retirado la autorización. Y el embajador era un tipo muy encantador, que estaba realmente muy conmovido y me dijo, mire, le voy a decir la verdad, son informaciones que llegaron de su actuación en Uruguay. Así que vamos a hacer lo siguiente, usted viene el lunes y va a declarar otra vez sobre qué pasó con usted en Uruguay, por qué salió. Y así fue que el 4 de mayo del 74 viajamos hacia Berlín, donde mi marido tenía la beca, 20 años, sin hablar una palabra de alemán, sin conocer a nadie, en un mundo que tiene todo un orden, una organización, un ritmo. No todo el primer exilio, pero el primer año de exilio en Alemania fue durísimo, durísimo, durísimo. O sea, habíamos salvado el pellejo, pero había un desierto de escombros atrás que era inconmensurable y además no sabíamos qué había por delante, no nos podíamos proyectar, todo era tan. Yo empecé a partir de un cierto momento a vivirme como un trazo de unión, un guión entre culturas, entre momentos, entre historia. Yo creo que la profesión de profesora me vino como anillo al dedo porque creo que yo asumí mi profesorado como una militancia política.